Muy buenos días, amados hermanos. Esta semana estaremos hablando de un personaje bíblico muy conocido, llamada Ruth, que no era judía, sino de Moab. El libro de Ruth nos ubica en la historia del Antiguo Testamento, en la época de los jueces, donde cada quien hacía lo que le daba la gana. Pero a pesar de eso, Dios los seguía amando e invitando a ese pueblo rebelde a volverse a Él. ¿Y no es esta una acertada descripción de la relación de Dios con nosotros? La historia de esta mujer demuestra cómo Dios utiliza a las personas que deciden cambiar después de tener un encuentro con Él. El título de este mensaje es Una nueva identidad. A diferencia de Israel, que se había encontrado con el Señor, pero continuaba rebelándose, Ruth fue transformada para siempre. Dios no solo la utilizó para impactar a su familia, a su comunidad y a su nación, sino también a toda la humanidad al formar parte de la línea mesiánica. Tal como lo vemos en la vida de esta mujer, Dios debería modificar nuestra vida, nuestra manera de actuar en un mundo de oscuridad. Su caminar por la vida no fue fácil. Si bien su vida tuvo un final feliz, se enfrentó a muchas dificultades. Y esto debe recordarnos que Dios no nos inmuniza contra los problemas, sino que nos capacita para manejar las dificultades personales de una manera radicalmente diferente. Lo único que Ruth tenía que hacer era someterse a la voluntad divina y obedecer sus indicaciones. Cuando lo hizo, su vida fue transformada completamente. El Señor colocó a Ruth para mostrar la diferencia entre la luz y la oscuridad, y la vida de fe de esta mujer brilló en medio de la oscuridad de la nación. El Señor también nos llama a hacer luz en la oscuridad y nos ubica de manera estratégica para que brillemos para Él. Desafortunadamente, muchos creyentes están tan ocupados tratando de encajar en el sistema, es decir, amoldándose a este mundo, que dejan de establecer los mandatos de Dios. Dios es luz y llamó a su pueblo para reflejar esa luz en un mundo entenebrecido. Lo único que debemos hacer es iluminar el camino hacia Dios. Cuando la gente vea al Dios verdadero en nuestra vida, se acercará. El encuentro de Ruth con Dios comenzó mucho antes de que ella siquiera fuera consciente de ello. Y lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces no podemos verlo con claridad, pero un día el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Cuando estás donde el Señor quiere, te puede utilizar para influir en otros. No importa si lo ves, si sientes su presencia o no. Debes confiar que está junto a ti, preparando un lugar para que resplandezcas. Fuiste llamado a vivir una vida de santidad. Es hora de que marques la línea divisoria, definas tus pautas de conducta y decidas ser santo. Que vivamos una vida que se diferencia del mundo. Hoy el mundo necesita la luz más que nunca y nosotros debemos proclamar nuestra fe con coraje. Ruth fue trasplantada al mundo israelita en uno de los periodos más oscuros, haciéndola que dejara su hogar, sus costumbres y se incorporara a Israel. Seguramente ella pensaría que esto era demasiado para ella, pero desde su nacimiento Dios la había preparado para eso y la dotó de un carácter, de una personalidad, de una apariencia necesarios para cumplir los propósitos divinos. El Señor ha diseñado las cosas para que tú brilles para su gloria, aún en medio de la oscuridad que te rodea. Nada es casualidad, todo es parte del plan divino. Hay un día glorioso en que le abres tu corazón a Jesús y su vida se instala dentro de ti.
y ahora Él gobierna tu vida. Las características que te identifican se modifican drásticamente y toda tu vida debería ser distinta. Ruth era moabita. Para los judíos era un ser humano de segunda clase, era una pagana, incivilizada. No conocía la ley, ni la religión, ni la cultura judía. Ni siquiera sabía que existía Dios. Y como tantas personas de nuestro mundo, parecía haber nacido en el sitio equivocado y carecer de futuro. Es decir, su perfil no se ajustaba a lo que uno imaginaría que el Señor podría utilizar. Ruth no pertenecía al pueblo escogido. Sin embargo, el Señor la llamó para que fuera un ejemplo de rectitud en el Antiguo Testamento. ¿Crees que Dios la seleccionó porque era capaz o notoriamente religiosa o por haber sido una mujer dotada y talentosa? No, ella no tenía ninguna de esas cualidades, pero estuvo dispuesta. Y la buena noticia es que Dios solo emplea a los que están dispuestos a obedecer. La vida de Ruth nos recuerda que no importa tu pasado, lo que importa es el cambio. Dios, por lo general, utiliza a los ineptos, es decir, aquellos que a los ojos humanos son evidentemente débiles. El Señor se lo dijo al apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no necesita nuestras capacidades. Le traigo a Cristo lo que tengo, mi pecado, y Él me trae lo que tiene Él, su justicia. Esto es gracia. Cuando tienes un encuentro con Dios como le sucedió a Ruth, tu identidad cambia, se transforma de adentro hacia afuera. Ruth fue la persona escogida para hacer la luz en su época y alumbrar en medio de la oscuridad que habían creado los escogidos, el pueblo de Dios. El corazón de Ruth estaba bajo la influencia de su suegra Noemí y comenzaba a inclinarse hacia el Dios de Israel. Y seguramente Noemí les contó a sus nueras la historia del pueblo de Israel, las historias de Moisés, el Mar Rojo, la tierra prometida y los grandes milagros que había vivido su pueblo. La identidad de Ruth cambió al haberse casado con un israelita. Por eso aprendió más del Dios de Israel y el Señor comenzó a transformar su vida. Según la cultura judía, la mujer asumía la identidad de la otra familia. Su pacto incluía a toda la familia. Hermano amado, Dios desea que ahora reconozcamos que formamos parte de su familia y no quiere que el nuevo yo siga ligado a las cosas viejas. Ruth dejó todo lo que conocía para entregar su vida al hombre que le había conquistado el corazón. De la misma manera, hermanos, el Señor desea conquistarnos para que dejemos nuestros amores pasados y nos transformemos en su radiante esposa. Ciertamente, Él hará que dejemos atrás nuestra antigua manera de ser y nos dará una nueva identidad.